400. ¿La mistificación sufrida por un medium significa ausencia de amparo de sus amigos espirituales? Es justo que un amigo se valga de la estima fraternal de un compañero de creencia, para asuntos de confianza íntima y recíproca, mas, en la función mediúmnica, el portador de esa o de aquella facultad debe buscar en su propio valor el elemento de ligación con sus mentores del plano invisible, siendo contraproducente procurar el amparo, en ese particular, fuera de sus propias posibilidades, porque, de otro modo, sería reposar en una fe ajena, cuando la fe precisa partir de lo íntimo de cada uno. En el mecanismo de la vida. Además, cada medium posee su esfera de acción en el ambiente que le fue señalado. Abandonar la propia confianza para valerse dentro, sería sobrecargar los hombros de un compañero de lucha, olvidando la cruz redentora que cada espíritu encarnado deberá cargar en busca de la claridad divina. 401. ¿La mistificación sufrida por un medium significa ausencia de amparo de los mentores del mundo espiritual? La mistificación sufrida por un medium trae, siempre, una finalidad útil, que es la de apartarlo del amor propio, de la negligencia en el estudio de sus propias necesidades, de la vanidad personal o de los excesos de confianza en sí mismo. Los actos de mistificación no ocurren sin conocimiento de sus mentores más elevados, que, solamente así, lo conducen a la vigilancia precisa y a las realizaciones de la humildad y de la prudencia en su mundo subjetivo. Apostolado. 402. ¿Sería justo aceptar remuneración financiera en el ejercicio de la mediumnidad? Cuando un medium se resuelva a transformar sus facultades en fuente de renta material, será mejor olvidar sus posibilidades psíquicas y no aventurarse por los terrenos delicados de los estudios espirituales. La remuneración financiera, en el trato de las cuestiones profundas del alma, establece un comercio criminoso, del cual el medium deberá esperar en el futuro las reparaciones más dolorosas. La mediumnidad no es oficio del mundo, y los espíritus esclarecidos, en la verdad y en el bien, conocen, más que sus hermanos de la carne, las necesidades de sus intermediarios. 403. ¿Es razonable que los mediums piensen en la solución de asuntos materiales junto a sus mentores del plano invisible? No se debe olvidar que el campo de actividades materiales es la escuela sagrada de los espíritus incorporados al orbe terrestre. Si no es posible a los amigos espirituales quebrar la ley de la libertad propia de sus hermanos, no es lícito que el medium razone sobre la solución de problemas materiales junto a los espíritus amigos. El mundo es el camino en el cual el alma debe probar la experiencia, testimoniar la fe, desarrollar las tendencias superiores, conocer el bien, aprender lo mejor, enriquecer las dotes individuales. El medium que se arriesga a desviar sus facultades psíquicas hacia el terreno de la materialidad del mundo, está en marcha para las manifestaciones groseras de los planos inferiores, donde podrá contraer las deudas más penosas. 404. ¿Debe el medium sacrificar el cumplimiento de sus obligaciones en el trabajo cotidiano y en el ambiente sagrado de la familia, a favor de la propaganda doctrinaria? El medium debe dar solamente a los servicios de la doctrina la cuota de tiempo de que pueda disponer, entre las labores sagradas del pan de cada día y el cumplimiento de sus elevados deberes familiares. La ejecución de esas obligaciones es sagrada y urge no caer en el declive de las situaciones parasitarias, o del fanatismo religioso. En el trabajo de la verdad, Jesús camina antes de cualquier esfuerzo humano y nadie debe guardar la pretensión de convertir a otro, cuando en las tareas del mundo hay siempre oportunidad para el preciso conocimiento de sí mismo. Que ningún medium se engañe con tales perspectivas. Antes sufrir la incomprensión de los compañeros, que transigir con los principios, cayendo en la irresponsabilidad o en las penosas deudas de conciencia. 405. ¿Se podrá admitir que los espiritistas se valgan del apostolado mediúmnico, para la solución de todas las dificultades de la vida? El medium no debe ser sobrecargado con exigencias de sus compañeros, con relación a las dificultades de la suerte. Es justo que sus hermanos se socorran de sus facultades, en circunstancias excepcionales de la existencia, como en los casos de enfermedad y otros que se le asemejen. Pero, rodear a un medium de solicitudes de toda naturaleza es desvirtuar la tarea de un amigo, eliminando sus posibilidades más preciosas y, por lo demás, no se deberá repetir en el espiritismo sincero la actitud mental de los católicos romanos, que se abandonan junto a la imagen de un santo, olvidando todos los valores del esfuerzo propio. Los núcleos espiritistas precisan considerar que en sus trabajos hay quien los acompañe del plano superior y que recibirán siempre el concurso espiritual de sus hermanos liberados de la carne, dependiendo la satisfacción de ese o de aquel problema particular de los méritos de cada uno. Proceder en contrario es eliminar el instrumento mediúmnico, ofreciendo un doloroso testimonio de incomprensión.
406. Cuando un investigador busque valerse de los servicios de un medium, es justo que someta al organismo mediúmnico a toda suerte de experiencias, a fin de asegurarse de sus puntos de vista. Depende del carácter de esas mismas experiencias, y cualesquiera que ellas sean, el medium necesita de mucho cuidado, por cuanto, en el camino de las adquisiciones espirituales, cada investigador encuentra el material que procura. Y quien se aproxima a una fuente espiritual, tiznándola con la mala fe y la insinceridad, no puede, por cierto, saciar la sed con un agua pura. 407. Para que alguien se certifique de la verdad del espiritismo, bastará recurrir a un buen medium. Los estudiosos del espiritismo, aún sin convicción valerosa y seria en el terreno de la fe, precisan reconocer que en trabajos de ese orden no basta el recurso de un buen medium. El mediador no hará milagros dentro de la naturaleza. Se hace menester que el investigador, a la par de una curiosidad sana, posea valores morales imprescindibles, como la sinceridad y el amor al bien, sirviendo a una existencia recta y fértil de acciones puras. 408. ¿Sería provechosa la creación de asociaciones de auxilio material a los médiums? En el espiritismo es siempre un sano aviso evitarse la consecución de iniciativas tendientes a establecer una nueva clase sacerdotal en el mundo. Los médiums, en ese o en aquel sector de la sociedad humana, deben el mismo tributo al trabajo, a la lucha y al sufrimiento, indispensables para la conquista del bienestar y del pan material. Por lo demás, tenemos que considerar, por encima de toda protección precaria del mundo, el amparo de Jesús a sus trabajadores de buena voluntad. Toda expresión de sacrificio sincero está marcada de luz divina, todo trabajo sincero es elevación y todo dolor es luz, cuando es soportada con serenidad y confianza en el Maestro de los Maestros. 409. ¿Cómo deberá proceder el médium sincero para la valorización de su apostolado? El médium sincero necesita comprender que, antes de pensar en el adoctrinamiento de los espíritus, o de sus compañeros de lucha en la tierra, se hace menester la iluminación de sí mismo por el conocimiento, por el cumplimiento de los deberes más elevados y por el esfuerzo de sí mismo en la asimilación perfecta de los principios doctrinarios. En la ejecución de esa tarea, jamás debe descuidarse de la vigilancia, buscando aprovechar las posibilidades que Jesús le concedió en la edificación del trabajo estable y útil. No debe cultivar el sufrimiento por las quejas fuera de lugar y excesivas ni recurrir, en todo instante, a la asistencia de sus guías, como si perseverase en mantener una actitud de niño inexperto. El estudio de la doctrina, y sobre todo, el cultivo de la autoevangelización, deben ser ininterrumpidos. El médium sincero sabe vigilar, huyendo de la explotación material o sentimental, comprendiendo, en todas las ocasiones, que el más necesitado de misericordia es el mismo, a fin de dar pleno testimonio de su apostolado. 410. ¿Cuál es el mayor escollo para el apostolado mediúmnico? El primer enemigo del médium reside dentro de él mismo. Frecuentemente es el personalismo, es la ambición, la ignorancia o la rebeldía en el voluntario desconocimiento de sus deberes a la luz del Evangelio, factores de inferioridad moral que, comúnmente, lo conducen a la falta de vigilancia, a la liviandad y a la confusión de los campos improductivos. Contra ese enemigo es necesario movilizar las energías íntimas por el estudio, por el cultivo de la humildad, por la buena voluntad, con el mejor esfuerzo de autoeducación, a la claridad del Evangelio. El segundo enemigo más poderoso del apostolado mediúmnico no reside en el campo de las actividades contrarias a la expansión de la doctrina, sino en el propio seno de las organizaciones espiritistas, cuando se constituyen de aquellos que se convencieron en cuanto a los fenómenos, sin convertirse al Evangelio por el corazón, trayendo a las filas del Consolador sus caprichos personales, sus pasiones inferiores, tendencias nocivas, opiniones petrificadas en el endurecimiento de su corazón, sin reconocer la realidad de sus deficiencias y la pequeñez de sus patrimonios íntimos. Habituados al estancamiento, esos hermanos infelices desdeñan el esfuerzo propio único camino de edificación definitiva y sincera para recurrir a los espíritus amigos en las menores dificultades de la vida, como si el apostolado mediúmnico fuera un sillón de cartomántico. Incapaces de trabajo interior para su propia edificación en la fe y en la confianza en Dios, se dicen necesitados de confortación. Si son desatendidos en sus caprichos inferiores y en sus cuestiones personales, están siempre listos para acusar y escarnecer. Hablan de la caridad, humillando todos los principios fraternos, no conocen otro interés más allá de lo que les cubre su propio egoísmo. Son irónicos, acusadores y proceden siempre como niños ligeros e inquietos. Esos son también aquellos elementos de confusión, que no penetran al templo de Jesús, ni permiten la entrada de sus hermanos. Ese género de enemigos del apostolado mediúmnico es muy común e insistente en sus procesos de insinuación,
siendo indispensable que el misionero del bien y de la luz se resguarde en la oración y en la vigilancia. Y como la verdad debe siempre surgir en el instante oportuno, para que el campo del apostolado no se esterilice, se hace imprescindible huir de ellos. 411. ¿Dónde está la luz definitiva para la victoria del apostolado mediúmnico? Esa claridad divina está en el Evangelio de Jesús, con el cual el misionero debe estar claramente identificado para la sagrada realización de su tarea. El médium sin Evangelio puede ofrecer las más elevadas informaciones al cuadro de las filosofías y ciencias fragmentarias de la Tierra, puede ser un profesional de renombre, un agente de experiencias de lo invisible, pero no podrá ser un apóstol por el corazón. Solo la aplicación con el Divino Maestro prepara en lo íntimo del trabajador la fibra de la iluminación para el amor, y de la resistencia contra las energías destructoras, porque el médium evangelizado sabe cultivar la humildad en el amor al trabajo de cada día, en la tolerancia esclarecida, en el esfuerzo educativo de sí mismo, en la significación de la vida, sabiendo, igualmente, levantarse para la defensa de su tarea de amor, defendiendo la verdad sin transigir con los principios en él. Momento oportuno. El apostolado mediúmnico, por tanto, no se constituye tan solamente de la movilización de las energías psíquicas en sus expresiones fenoménicas y mecánicas, porque exige el trabajo y el sacrificio del corazón, donde la luz de la comprobación y de la referencia es la que nace del entendimiento y de la aplicación con Jesucristo. Nota a la primera edición. En El libro de los espíritus, de Allan Kardec, la teoría de las almas gemelas, o mitades eternas, se encuentra expuesta así, p. 298. ¿Las almas que se deben unir son, desde su origen, predestinadas a esa unión? ¿Tiene cada uno de nosotros, en algún punto del universo, su mitad a la que un día haya fatalmente que unirse? No existe unión particular y fatal entre dos almas. La unión existe entre todos los espíritus, pero en grados diferentes, según la posición que ocupan, esto es, según la perfección que adquirieron. Cuanto más perfectos, más unidos. De la discordia nacen todos los males de la humanidad y de la concordia resulta la felicidad completa. Después, resumiendo la enseñanza que se desarrolla de las preguntas 291 a 302, el codificador lo ilustra con el siguiente comentario personal: la teoría de las mitades eternas es la figura de la unión de dos espíritus simpáticos, es una expresión usada igualmente en el lenguaje vulgar, por eso no debemos tomarla al pie de la letra. Seguramente, los espíritus que la han utilizado no pertenecen a un orden elevado, la esfera de sus ideas es necesariamente limitada y ellos expresaron su pensamiento por los términos de los que se han servido durante su vida corporal. Se debe, pues, rechazar la idea de dos espíritus creados el uno para el otro y debiendo un día unirse fatalmente para la eternidad, después de haber estado separados por tiempo más o menos largo. Esta circunstancia es la presunción, siempre posible, de cualquier falla en la captación mediúmnica, tan sutil y delicada, nos llevaron a formular al médium, para que las formulase a su preclaro mentor y autor de este libro, las siguientes objeciones: esta teoría, o hipótesis, se nos figura aquí algo oscura. No satisface, y, de la forma como es presentada, nos parece ilógica y contradictoria. De hecho, esa creación original, doble, induce a concluir que las almas surgen incompletas. Es un razonamiento incompatible con la omnisciencia de Dios. Además, es idea rechazada por Allan Kardec, en el libro de los espíritus. La afinidad espiritual debe ser extensiva a todas las criaturas, y si ese sistema de génesis binario pudiese justificarse, la comunión espiritual jamás sería una integral. Como contingencia accidental, en la trayectoria de los seres decaídos, se podría tal vez admitir, pero, aún así, con carácter transitorio, condicional, nunca absoluto, de otra forma, nos parece, sería un dualismo excepcional, barrera opuesta a la ley del amor, que debe abrazar a todas las criaturas de Dios en perfecta identidad de origen y de fines. Del resto, nuestro gran amigo y lúcido instructor es presto en afirmaste que Jesús escapa o trasciende su concepción. Ahora, asentado como postulado indiscutible, que hay muchos Cristos, hallamos nosotros que la teoría, o sistema de las almas gemelas, deje de tener cuño universal e innecesario será analizarla. Para nosotros, el problema se ajusta mucho mejor a la institución de la familia, como ensayo de la comunión dual, pero siempre condicional o accidental y transitoria, visando la unificación colectiva con el Cristo. Para Dios, a estas consideraciones, se dignó a responder el insigne y bondadoso Emmanuel, con el siguiente mensaje: mi amigo, Dios te bendiga el corazón en las luchas materiales. Agradeciendo tu cariño fraterno, en la colaboración amiga y sincera de siempre, pido la modificación del texto de la cuestión N grados 378, del nuevo trabajo,
que deberá ser presentado en los siguientes términos: gran número de almas desencarnadas en las ilusiones de la vida física, guardadas casi integralmente en lo íntimo, se conservan, por algún tiempo, incapaces de aprender las vibraciones del plano espiritual superior, siendo conducidos por sus guías y amigos redimidos a las reuniones fraternas del espiritismo evangélico, donde, bajo las miradas amorosas de esos mismos mentores del plano invisible, se procesan los dispositivos de la ley de cooperación y beneficios mutuos, que rige los fenómenos de la vida en los dos planos. Luego en el inicio, Emmanuel trata da la pregunta a N grados 378, cuya respuesta original había sido cuestionado por la FED, dándole el autor espiritual nueva redacción. Solo después es ventilada la cuestión de las almas gemelas. Nota de la editora a la 12ª edición: debo el pequeño equívoco observado, concediendo a la materia ciertos ascendientes que solo pertenecen al espíritu, las perturbaciones del método de filtraje mediúmnico, donde nuestro pensamiento fue perjudicado. Solicitando esa modificación, pediría la conservación, en el texto de la humilde exposición relativa a la tesis de las almas gemelas, aunque, en conciencia, sean los amigos de la casa de Ismael compelidos a la presentación de una corrección, en obediencia a la lealtad de respetable punto de vista. La tesis, todavía, es más compleja de lo que parece al primer examen, y sugiere una más vasta meditación a las tendencias del siglo, en el capítulo del divorcio y del pansexualismo, que la ciencia menos constructiva viene lanzando en los espíritus, asimismo porque, con la expresión almas gemelas, no deseamos decir mitades eternas, y nadie, en rigor, puede estribarse en el enunciado para desistir de venerables compromisos asumidos en la escuela redentora del mundo, bajo pena de aumentar los propios débitos, con difíciles obligaciones frente a la ley. En el caso de Cristo, debemos invocar toda la veneración para el trato de su personalidad divina, motivo por el cual apenas traté del asunto con referencia a los hombres, para considerar que las uniones, en toda vida, son orientadas por ascendientes de amor más profundos que aquellos engranados en las humanas concepciones, que se modifican en la estera evolutiva. Si es posible, y aquí lo que me permito solicitar, renovando al querido hermano mi agradecimiento sincero y mi afecto de todos los días. Emmanuel, ahí tienen los lectores la nota correctiva que visa conciliarla fidelidad de nuestro programa integral con la veneración y reconocimiento, más que merecidos, al emérito y sabio cultor de la siembra cristiana, para que cada cual pueda interpretar y decidir en su foro íntimo, con aquella prerrogativa de libertad que es característica mayor de nuestra doctrina. Por favor, no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas. Es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.